Hechos capítulo 17, versículos del 1 al 9. Amén. ¿Todos con su Biblia? Amén. Un cristiano tiene que tener Biblia. Y si no tengo Biblia, no es cristiano. Lo tengo en el celular, donde sea, pero hay que tener Biblia, hermano. Hechos capítulo 17, verso 1. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, ¿quiénes eran? No era quiénes eran ciudades. Anfípolis y Apolonia, Anfípolis y Apolonia eran ciudades. Y dice, y llegando a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba a predicar, hermanos. Amén. Pablo acostumbraba a predicar. Dice, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. A uno les encanta, mire, si Pablo discutía, yo también quiero discutir. A eso no se refiere. Yo vamos a ver a qué se refiere cuando dice la Biblia discutía con ellos. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo del pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero han venido acá. Oye, qué tremendo, hermano. Los que trastornan el mundo entero, a los cuales Jasón ha recibido, o sea, les ha dado alojamiento. Y estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza Jasón, de Jasón y de los demás, los soltaron. Vamos a ver en esta hora, hermanos, la persecución que se suscitó en la ciudad de Tesalónica. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Señor, venimos expectantes de ti, queriendo saber qué nos tienes hoy que hablar, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón. Que podamos agradarte en todo, Señor. Que nuestra vida pueda estar expuesta a tu luz. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, aquí tenemos al apóstol Pablo saliendo de Filipo, de la ciudad de Filipo, que era una de las primeras ciudades de la región de Macedonia, y llegando a la ciudad de Tesalónica. Tesalónica era una ciudad que estaba en gran movimiento comercial. Era una ciudad portuaria y a cuyo puerto siempre llegaban los barcos procedentes de distintos lugares del Mediterráneo. Usted sabe que cuando aparece un puerto y vienen los barcos y hay desembarco de materiales y de todo eso, hay dinero, ¿verdad? Usted sabe que acá en Pisco van a ser ya puerto. ¿Sabía usted eso? En Pisco van a ser puerto.
y ya no van a necesitar irse hasta Lima los cruceros para desembarcar. Van a venir a desembarcar acá, hermano, en Pisco. ¿Usted se imagina eso? Y el dinero en Ica va a aumentar. La expectativa salarial en Ica hasta se puede triplicar. ¿Por qué? Porque hay movimiento comercial. Hay movimiento comercial. Y tal vez Pisco se vuelva una de las ciudades más caras de todo Ica. ¿Sí me entienden o no? Eso sucede. Pero así como viene el dinero, también viene la desgracia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque comienza a haber prostitución, comienza a haber robo, comienza a haber ladrones, rateros, estafas, extorsionadores. ¿Sí o no, hermano? Y la gente comienza a tener plata y le comienzan a llamar y le comienzan a cobrar cupos. ¿Sí o no? Y comienza la extorsión. Con el dinero viene la perdición, hermano. Viene la desgracia. Por eso las sociedades se corrompen, hermano. Uno mira la sociedad del Perú y uno dice, ¿y por qué Perú ha caído tan bajo, hermano? Estos crímenes que se están suscitando. ¿Usted ha visto esos crímenes? Que los han terminado descuartizando. Qué terrible, hermano. Y uno de esos jóvenes, el peruano, dicen que era creyente, que era cristiano, hijo de un pastor. Yo lo conozco, hermano. Yo lo conocí, el pastor. Su hijo murió. ¿Por qué? Ahora uno dice, ¿y por qué esos crímenes tan horrendos? Hermano, ¿cómo este hombre que mató a una mujer y la metió dentro de un cilindro? ¿Usted vio? Y le echó cemento. ¿Dónde cabe ese tipo de cosas? En una sociedad corrompida. Ya lo decía, usted recuerda el día domingo, el pastor que predicaba. Y el pastor que decía, en el Perú la gente tanto trabaja, su vida es tanto trabajar, que ya no tiene tiempo de descanso. Y como ya no tiene tiempo de descanso, su mente se trastorna. ¿Sí o no? La mente se trastorna. Por eso, hermanos, una persona para que esté en sus cabales, para que una persona esté cuerda, para que una persona esté bien, ¿qué necesita? Para que una persona esté bien, para que una persona esté cuerda, para que una persona no tenga problemas mentales, emocionales, necesita comer bien y dormir bien. ¿Sí me entiende? Comer bien y dormir bien. Por eso, yo creo, los cristianos ayunamos, sí ayunamos. Los cristianos vigilamos, sí vigilamos, pero no es constante. ¿Sí me entiende? Eso no debe ser constante, hermano. Porque si usted se va a la vigilia y toda la semana, 4 o 5 vigilias, o 3 vigilias a la semana, y 2, 3 ayunos a la semana, usted se va a morir. Usted se va a trastornar. No come, no duerme, después se va a venir diciendo que tiene visiones conmigo, hermano. ¿Sí me entiende? Porque el cerebro, como no descansa y no se alimenta, comienza a tener sueños, visiones, revelaciones y tantas anormalidades. Pues algunos de otras iglesias, sectas, que dicen, a mí Dios me habla, Dios me dice cosas. ¿Por qué? Porque, no, que yo estuve 3 días en ayuno. ¿Te metes 3 días en ayuno? No creo que sea Dios, pero sí tu mente está que te juega cosas. No sé si me dejo entender. No comes y ya comienzas a pensar cosas, comienzas a maquinar cosas. No, es que es muy espiritual. No es muy espiritual, está que se muere de hambre. ¿Sí me entienden o no? Está que se muere de hambre y tu cerebro, como no recibe los nutrientes de un buen desayuno, de un buen almuerzo, tu cerebro comienza a maquinar cosas y ya crees que es Dios que te habla. ¿Sí me entiende, hermano? Por eso el cristiano tiene que ser sabio. El cristiano tiene que ser inteligente, hermano. ¿Amén? Y si un cristiano tiene problemas en el estómago, tiene problemas gástricos, el cristiano no debe estar ayunando. ¿Sí me entiende?
No, pastor, por fe te da úlcera y después, ¿dónde está la fe? Hermanos, somos cristianos, no somos tontos. Amén. O sea que hay que cuidar nuestra salud, hermano. No con el afán de querer ser espiritual. El ayuno, la vigilia, la oración no te hace más espiritual. ¿Sabe lo que te hace espiritual? El andar en humildad. El tener comunión con Dios. El ayuno y la vigilia no mueve el brazo de Dios. Hay gente que dice, vamos a ayunar para que Dios mueva su brazo. Mira, Dios no es tu juguete que va a cambiar su voluntad cuando tú quieras. Amén. Porque hay gente que cree que va a tener a Dios como sirviente. Cuando tú quieras le vas a pedir a Dios. Y tú crees que Dios es el genio de la lámpara mágica. Que porque tú andas chillando 4 días y porque te metes un ayuno de una semana, ya Dios va a cambiar su voluntad. La voluntad de Dios no cambia. La voluntad de Dios es la misma. Y entonces, ¿por qué oro, pastor? ¿Por qué ayuno, pastor? ¿Por qué vigilo? Para que tu corazón acepte su voluntad. Amén. Porque si no estamos en ayuno, si no estamos en oración, si no estamos vigilando, entonces nuestro corazón no va a aceptar su voluntad. ¿Me entiende? Entonces el ayuno y la vigilia no mueve el brazo de Dios. El ayuno y la vigilia cambia nuestro corazón para aceptar su voluntad. Por eso, hermano, tenemos ayuno. ¿Cuándo? El 1 de noviembre, ya falta poquito. Ayuno general como iglesia, el 1 de noviembre. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que podamos agradecer a Dios por todas las bendiciones de este año. Hermano, se acabó este año. No sé si usted se ha percatado. Se nos fue el año. Y yo te pregunto, ¿has servido a Dios? ¿Llegaste a servir a Dios este año? ¿Has hecho algo por Dios? ¿Has vivido para Dios? ¿Has ganado un alma para Dios? Hermano, se nos acabó el año. Ya no podemos hacer nada por retroceder este año. Pero hermanos, de aquí a diciembre, al 31 de diciembre, hagamos algo para Dios. Para que este año no sea un año perdido. Amén. Sirvamos a Dios. Hermanos, porque todo lo que tenemos es de Dios. Nada de nosotros, no que mi esfuerzo, mi inteligencia, mi sabiduría, se te va la salud y se acabó todo. Amén. Y hasta a veces nos podemos convertir en carga, hermano. A veces nos convertimos hasta en carga para nuestra familia y a veces sufrimos. ¿Y sabe por qué? Porque en el momento que tuvimos que reconocer a Dios, en el momento que tuvimos que reconocer la mano de Dios, no la reconocimos. Y creímos que nosotros por nuestro esfuerzo, por nuestra sabiduría, por nuestra salud, tenemos las cosas que tenemos. Hermano, todo lo que tenemos es la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Todo, nada es de nosotros, todo es de Dios. Por eso, hermano, el día que nos muramos, porque ya nos vamos a morir. ¿Cuándo, pastor? Cuando nos toque morirnos. En cualquier momento. Hermano, dice la Biblia, Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me voy para allá. Nada te vas a llevar. Tú que te has cambiado todas las muelas y te has puesto muelas de oro. Ni tus muelas de oro se van a ir. ¿Verdad? Ni nuestras muelas de oro se van a ir, hermano. Todo se va a quedar. ¿Sabe qué? Lo único que nos vamos a llevar es lo que hemos hecho para Dios. Porque cuando tengamos que dar cara a Dios de lo que hemos hecho, allí, hermano, nos sentiremos avergonzados. Y todos, dice la Biblia que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. De repente hay alguno entre nosotros que dice, ay, pero qué bonito cuentito. Yo no te estoy hablando cuento, yo te estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. Y la Biblia dice, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Todo se va a acabar, hermano, el mundo se va a acabar, todo se va a acabar.
Y solamente quedará nuestra alma, nuestro cuerpo glorificado frente a Dios para responder por todo lo que hemos hecho. Por eso, hermano, sirvamos a Dios. Mire cómo está el Perú. Y le decía de este problema. Tesalónica era una ciudad portuaria donde había mucho dinero. Y así como viene el dinero, también viene la corrupción. También viene la perdición, la prostitución, viene el sicariato, ¿sí o no? ¿Cuánto vale la vida de una persona? 200 soles, 100 soles, hermano. ¿No vio que ayer capturaron a una señora? María del Pilar Jauregui. ¿Usted vio? Que se había parado, hermanos, en la carretera. Estaba un poco alcoholizada. Se había parado en la carretera en vez de pararse al lado de la carretera. En vez de salir de la pista, se paró en medio de la carretera. Un mototaxi venía atrás con una señora, con su hijo. Chocó el mototaxi, la señora salió volando, la niña también. La niña falleció, hermano. Murió. Y la señora, para que no le digan nada, le dio 300 soles al de mototaxi. Y le dijo, échate la culpa. Y el del mototaxi por 300 soles se echó la culpa, hermano. Ahora está preso. A la señora le pusieron orden de captura y después de un año la han capturado. Hermano, ¿cuánto vale la vida de una persona? ¿300 soles? Hay gente, hermano, que hasta por un pan con hamburguesa, gente que no tiene que comer, mata. ¿Por qué? Porque ahí viene la corrupción. Porque hay gente que dice, no, que si yo tuviera dinero, se acaban mis males. Hermano, con dinero, sin dinero, sigue habiendo males. Con dinero y sin dinero, las cosas no se solucionan. Usted sabe, hermano, Steve Jobs, era el fundador de Apple, una de las compañías de tecnología más grandes del mundo. ¿Sí o no? ¿Y de qué murió? ¿De qué murió? De cáncer. Ni todo su dinero le pudo salvar. Hermano, cuando nos toca, nos toca. Así que el dinero no nos da paz. El dinero no nos da tranquilidad. ¿Sabe qué sí nos da paz? ¿Sabe qué sí nos da tranquilidad? El Señor Jesucristo. Andar bien con Él, estar bien con Él. Porque, hermano, con plata sin plata, con cáncer sin cáncer, con enfermedad sin enfermedad, con tal que estemos con Cristo, lo tenemos todo, hermano. Por eso hay gente, usted mira a hermanos que a veces no tienen mucho, o usted mira a hermanos que están enfermos, de repente hasta con enfermedades terminales, y uno los mira con una paz, ¿sí o no? Hermano, ¿y usted se va a morir en 15 días? ¿Y qué hace tan feliz? ¿Y por qué tiene tanta paz? ¿Sabe por qué? Porque tiene a Cristo. Porque el enfermo que no tiene a Jesús, el enfermo que no tiene al Señor, ¿cómo anda jalándose los cabellos, no? Yo he conocido gente, hermano, que a punto de morir gritaba, no me quiero morir, no me quiero morir. Y se jalaba los cabellos, asustados porque su alma sabe que van para el infierno. Pero el que tiene a Cristo descansa en Dios. El que tiene a Cristo sabe que se va a encontrar con su Salvador. Sabe que el Señor le va a decir, ven aquí bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermano, qué tremendo. Por eso, hermano, la vida sin el Señor Jesús no tiene sentido. ¿O sí tiene sentido? No tiene sentido. ¿Para qué vives? Solamente vives para comer. Si no tenemos a Cristo, vivimos solamente para comer, para dormir y para trabajar. Pero, hermano, todo se acaba. Todo se va a ir. Y si usted y yo como cristianos no hemos hecho algo para Dios, no hemos seguido a Dios, no hemos servido a Dios, todo se acaba. Por eso, hermanos, sirvamos a Dios hoy. Amén.
Sirvamos a Dios. La ciudad de Tesalónica era una ciudad que había sido fundada por Casandro en el año 315 antes de Cristo. Y él le dio el nombre de Tesalónica a esa ciudad por su esposa, que se llamaba así. Y su esposa, Tesalónica, era hermana de Alejandro el Magno. En el año 146 antes de Cristo, la ciudad había sido erigida por los romanos como una ciudad de la provincia de Macedonia, pero también era la ciudad más importante al mismo nivel de Antioquía de Siria, de Cesarea, de Corinto y de Éfeso. Es más, Tesalónica había llegado al punto de convertirse en una ciudad libre y tenía su propia constitución. La ciudad de Tesalónica era gobernada por una asamblea popular, muy parecido al parlamento que hoy en día tenemos. Y las autoridades y los magistrados eran llamados politarcas. Y la palabra politarcas, en griego politarjas, es la misma palabra griega que utiliza el apóstol Pablo cuando en el versículo número 6 dice que las autoridades de la ciudad. Usa en el griego la palabra politarjas. Y es curioso que la arqueología ha descubierto que esta palabra se repite constantemente en manuscritos como en piedras en la ciudad de Tesalónica. En otras palabras, la arqueología ha corroborado que lo que dice Lucas era verdad para su época. Era verdad. Las autoridades las autoridades de la ciudad de Tesalónica eran llamados politarcas. Ahora, ¿qué hacía el apóstol Pablo ahí? ¿Qué hacía el apóstol Pablo? ¿Ponía su negocito? No. Mire el verso 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. En la sinagoga, los judíos estudiaban la ley de Dios. En la sinagoga, los judíos oraban. A diferencia de Filipos, en donde no había sinagoga, probablemente no había una comunidad judía fuerte, en Tesalónica ya hay sinagoga, lo que indica que sí había una comunidad judía fuerte en aquel territorio. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. 3 días de reposo por lo menos se refiere a 15 días. A 15 días, ¿verdad? Porque de un sábado a un sábado hay una semana. Y de un sábado a otro sábado hay otra semana. Entonces 3 días de reposo por lo menos son 15 días. Durante 15 días el apóstol Pablo estuvo predicando, enseñándole la palabra de Dios. Verso 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. ¿Por qué era necesario que Cristo padezca? Porque Dios es sádico, ¿no? Porque Dios es sádico y le gusta la sangre. ¿Por eso era necesario que Cristo padeciera? No. Hermano, ¿por qué era necesario? Dice la Biblia que era necesario que Cristo padezca. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que el pecado se paga con la muerte. Amén. Dios ha dicho que el pecado se paga con la muerte. Y si Dios dice algo, nadie lo cambia. Amén. No, que a mí no me gusta, tu problema, eso dice Dios. Pero vamos a echarle el liquid paper, tu problema, pero Dios ha dicho que el pecado se paga con la muerte. Eso Dios le dijo a Adán. Mira, Adán, del árbol que yo pongo en el huerto no comerás, de este árbol no comerás. De todos los demás puedes comer, pero de este árbol no comerás. Porque el día que de él comas, ciertamente, morirás. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte.
Romanos 6:23. Por eso, si todos hemos pecado, porque acá no hay de que yo tengo la cara de San Benito de Palermo y yo soy santo. Acá todos somos pecadores, hermano. Amén. Todos somos pecadores. Y por lo tanto todos merecemos el infierno y todos merecemos la ira de Dios. Por lo tanto todos merecemos morir, ¿o no? Todos merecemos morir. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, mi pecado merece la muerte. Pero Dios envió a Cristo para que muera por mí. De tal manera que cuando Cristo muere, le paga a Dios por mis pecados y yo entonces ya no voy a morir. Amén. Ay, pastor, pero si usted se muere hoy, entonces sí se murió. Sí me morí. Suponiendo que Cristo no venga. Si Cristo viene ahorita, porque yo creo que Cristo va a venir, hermano. Y no porque se me venga a la mente, sino porque eso dice la palabra de Dios. Cristo dijo, si me voy, volveré otra vez. Cristo viene. Cristo viene. Y hay que esperar al Señor, hermanos. Por eso tenemos que entender que si Cristo viene hoy y nosotros somos cristianos, nosotros no vamos a morir. Nosotros nos vamos al cielo con cuerpo glorificado y ya no moriremos nunca jamás. ¿Y qué pasa si nosotros morimos antes de que Cristo venga? Somos resucitados con un cuerpo glorificado y le vencemos a la muerte. Amén. Eso dice Primera a los Corintios capítulo 15. Que sorbida es la muerte en victoria. Así que, hermano, si Cristo pagó por mis pecados, yo no tengo que pagar por mis pecados. O sea, hay gente que dice, hay que ir detrás y se van hasta Yauca de rodillas, ¿no? Para pagar por sus pecados. Hermanos, todo lo que se tenía que pagar, Cristo ya lo pagó en la cruz. Todo lo que nosotros le debíamos, ya Cristo lo pagó. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Arrepentirte de tus pecados y vivir para Dios. O sea, hay gente que dice, yo he escuchado gente que dice, a mí no me gusta ese tipo de evangelio que tú predicas, porque la gente puede ser homosexual, puede ser drogadicto, puede ser borracho, puede ser adúltero, puede ser todo, pero se convierte a tu religión y ya, como que se limpió y ya cambió y al final no tienen que pagar nada. Al final como que se le perdonó todo y ya pues ya empieza una nueva vida. Pero de eso trata el evangelio. Amén. De eso trata el evangelio. Que usted y yo podemos haber sido los más sucios y pecadores antes de conocer al Señor. Pero si Cristo llega a nuestra vida, somos salvos por la gracia de Dios. Y nuestros pecados son perdonados. Y somos nuevas criaturas en el Señor. Amén. Pero eso no justifica que usted como creyente, como hijo de Dios, comience a vivir como un sinvergüenza. Eso ya no. El apóstol Pedro dice, basta el tiempo pasado para haber hecho el pecado. Ahora, si tú eres salvo, si tú eres hijo de Dios, deja la hipocresía, deja la mentira, dejas el adulterio, deja la borrachera, deja la drogadicción, dejas todo lo que a Dios le desagrada y vives una vida para agradarle a Dios. Amén. Porque usted no puede decirme que es cristiano viviendo en el chisme. No, pues, hermano. Usted no me va a decir que es cristiano viviendo como vivía. Si usted es cristiano, usted tiene que vivir una vida nueva. Si usted es un cristiano y sigue viviendo en su vida antigua, pasada, haciendo lo que se le da la gana, sin importar lo que Dios dice, usted no es hijo de Dios. Amén. Usted no es hijo de Dios. Usted puede ser un religioso, un mentiroso, sinvergüenza. Porque, hermano, hay gente que dice, no, pero en la iglesia hay muchos que tienen una vida doble. En la iglesia hay muchos que dicen que son cristianos y no parecen cristianos. Y es verdad.
Y eso da rabia. Y eso da cólera. Que haya gente que diga que es cristiana, pero sigue viviendo en el pecado. Eso da tristeza. Pero ¿sabe una cosa? Dios, que es santo, los va sacando de la iglesia. Amén. Porque el juicio de Dios comienza por su casa. Eso no lo digo yo. Eso lo dice 1 de Pedro capítulo 5. Eso lo dice 1 Pedro capítulo 5. Por eso, hermano, cuando hay gente hipócrita en la iglesia, Dios lo saca y Dios se lo lleva. ¿Por qué? Porque Dios limpia su era. Dios limpia su grupo. Amén. Por eso, ¿con qué corazón venimos, hermano? ¿Con qué corazón venimos? No creamos que todos los que estamos aquí, ya que porque usted tiene la cara de Santa Rosita, ya hay que prenderle vela. No. Eso no sucede. Hermano, el único que conoce nuestro corazón es Dios. Yo no. Yo no conozco su corazón. ¿O sí conozco su corazón? No. ¿Yo conozco su vida? No. Porque hay pastores que le anda gustando ponerle detective a los hermanos para ver qué hacen o qué no hacen. Hermano, usted está grandecito para decidir agradar a Dios o no agradarle. Ese es su problema. Usted y Dios. No es mi problema. Mi función como pastor es enseñarle la palabra de Dios. Y usted está grande para escuchar la palabra de Dios y para ponerla en práctica. Amén. Por eso, hermano, a veces hay gente que viene al evangelio, se convierte y va donde sus amigos, va donde su familia y le dice: me he entregado al Señor. Y a veces los amigos de la familia le dicen: oye, pero, ¿y en tu religión qué te prohíben? Y algunos que no saben decir, no saben hablar, no, es que en mi religión me prohíben bailar, en mi religión me prohíben tomar, en mi religión me prohíben escuchar música del mundo. Entonces la gente dice: ah, pues en tu religión te prohíben, entonces no quiero ir a tu religión. Hermano, aquí yo a quién le he prohibido algo. Yo solamente te digo que un cristiano, hijo de Dios, no escucha la música del mundo. Yo te he dicho eso. Ahora, tú eres libre de escuchar. Ese es tu problema. Si tú quieres escuchar, no quieres escuchar. Solo te digo que el hijo de Dios no lo hace. ¿Sí me entiende o no? Entonces, cuando a usted le vayan a decir: ¿y tu religión qué te prohíbe? A mí mi religión no me prohíbe nada. ¿Ah, no te prohíbe nada? No. ¿Y tomas? No tomo. ¿Por qué? Porque antes tomaba. Antes me iba a la borrachera. Antes llegaba, le golpeaba a mi mujer, le golpeaba a mis hijos, o le golpeaba a quien pasaba por mi lado. Y la droga me hizo así, y el alcohol me ha hecho daño, y el cigarro me ha hecho daño, y esos bailes sensuales en donde hay tanta inmoralidad y tanta cochinada que se escucha en esas letras, hermano. Y por eso, como todo eso es sucio para un Dios santo, yo quiero agradar a Dios. Así que a mí mi iglesia no me prohíbe nada. A mí Dios me ha cambiado. Porque hay gente que le parece extraño, ¿no? ¿Que tú no tomas? No, no tomo. ¿Que tú no bailas? No, no bailo. ¿Que tú no hablas malas palabras? No, no hablo malas palabras. Ah, tú eres un ovni. Y creen que uno ha venido de otro planeta. No, uno no ha venido de otro planeta. Hermano, cuando uno ama a Dios, quiere agradar a Dios. Amén. Cuando usted y yo queremos agradar a Dios, buscamos obedecerle en todo. Por eso, amados hermanos, tenemos que aprender que dice el apóstol Pablo, acostumbraba, iba donde estaban los que tenían necesidad de Jesús. Y le decía que era necesario que Cristo pareciera. ¿Por qué? Porque su sangre nos ha dado vida. En una ocasión me dijeron: a ti te han lavado el cerebro. No, a mí no me han lavado el cerebro. Me han lavado todo el cuerpo. Me han lavado toda mi vida. Porque sucio estaba de pecado. Y ahora puedo decir que estoy limpio por la gracia de Dios. Así que el cerebro no me han lavado todo, hermano.
Me han lavado los oídos con la sangre de Cristo para no escuchar cosas que no debo. Me han lavado la boca con la sangre de Cristo para no hablar cosas que no debo. ¿Sí me entiende? La sangre de Cristo santifica. Dios quiere que seamos santos como Él es santo. Amén. Ay, pastor, la valla es muy alta. Pareciera que nunca nos tenemos que equivocar. Hermanos, nos vamos a equivocar. Porque somos seres humanos. Porque estamos en perfección. No somos perfectos. Estamos camino a la perfección. Y tal vez nos equivocamos. Tal vez erramos. También vamos a pecar. Pero ¿sabe qué? Dos cosas cuando el cristiano peca. La gracia de Dios te perdona. Y el Espíritu Santo no te deja tranquilo hasta que no le pidas perdón a Dios. Amén. Pero si tú pecas y el Espíritu Santo no te dice nada y sigues pecando, tú no eres hijo de Dios. Tú eres un religioso, un hipócrita, un falso, un mentiroso, un engañador, pero tú no eres un hijo de Dios. Porque el Espíritu Santo te redarguye de pecado. Por eso dice que era necesario que Cristo padeciera. Y dice, y resucitara de los muertos. ¿Por qué era necesario que Cristo resucitara? Hermanos, para que nosotros tengamos vida juntamente con Él. Cristo ha resucitado para que yo tenga vida con Él. Para que yo me vaya donde Él está. La resurrección de Cristo es una realidad. No es un cuento chino. Hay por ahí gente que dice, te andan contando cuentos chinos. Hermanos, nosotros no contamos cuentos chinos, contamos la palabra de Dios. Ahí está en la Biblia. Un día hablaba con una persona que era muy católico, hermano. Un día yo me iba evangelizando y me metí a una bodega. Y en esa bodega había un señor que era muy católico y le comencé a hablar del evangelio. Y me botó, hermano, me botó, me gritó, me insultó. A la semana volvimos al mismo lugar. Y dije, ahora sí me meto. Y me volví a meter a la bodega. Y le volví a predicar el evangelio. Y le seguí hablando la palabra de Dios. Y de nuevo me botó. A la tercera semana, volvimos a... No, yo me meto. De nuevo, hermano. Y de nuevo... Y no quería y me volvió a votar. A la cuarta vez, cuando volví, me dijo, mira, como has venido 4 veces, ya te voy a escuchar. ¿Qué quieres decirme? Y le comencé a decir, mire, dice la Biblia, ¿qué Biblia? Pues la Biblia, no, yo tengo mi Biblia. Sacó su Biblia católica, grandota. ¡Pum! La puso ahí. A ver, búscame acá. Dije, a ver, pero búscalo usted en su Biblia, mire, Salmo 115. Y le comencé a buscar el Salmo 115. Y en su Biblia no es el 115, es el 114. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué en su Biblia? ¿Por qué en la Biblia católica está un capítulo antes? Porque ellos unen el Salmo 42 con el Salmo 43. Lo unen. De tal manera que hay un número descontinuado. Pero el Salmo 137 lo dividen en 2. Por eso termina igual el 150. ¿Sí me dejo entender? Entonces, cuando usted va a hablar con un católico y le va a hablar un salmo, tiene que explicarle que a veces hay un salmo descontinuado, está un salmo anterior, porque hay un salmo que lo han unido, pero no deja de ser palabra de Dios. ¿Sí me dejo entender, hermano? Y le traté de explicar eso y me volvió a votar, hermano. A la 5ª vez que volví, y ahí dijo, ya, ahora sí háblame ya. Y le comencé a hablar de la palabra de Dios. Terminé a hablar del evangelio. Y me dijo, yo la primera vez que te vi, porque yo le tengo un odio a los evangélicos. Yo le tengo una cólera. La primera vez que te vi te iba a echar agua hervida. Porque yo aborrezco a los evangélicos. Pero ¿sabe qué me ha gustado? Que eres insistente. Hermano, no hay que dejar un alma. Amén. Hay que seguir y seguir. Porque en algún momento la gracia de Dios va a tocar ese corazón. Y le puede dar la libertad, hermano. La libertad. Ahora mire lo que dice la Biblia. Versículo número 3. Dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos
y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Él es el Mesías. Él es a quien Dios ha señalado. Hermanos, ¿qué duda tenemos nosotros de creer que realmente Cristo es a quien Dios ha señalado? La Biblia dice que el día en que el Señor Jesús fue bautizado, el cielo se abrió y una voz dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. ¿Qué duda hay de que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Qué duda hay de que Cristo ha muerto por nosotros? ¿Qué duda hay de que Él nos hace libres del pecado y de la muerte? No hay ninguna duda. Tenemos que creer lo que dice y enseña el Evangelio. Entonces, el apóstol Pablo les comenzó a predicar la palabra de Dios. Les comenzó a cantar. ¿Alguna canción de Marcos Witt para que se conviertan? No. ¿Le cantó la de Marcela Gándara? Tampoco. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Les predicó el Evangelio, les predicó la palabra de Dios, le dijo lo que el Antiguo Testamento decía de Cristo, que moriría, que resucitaría y que Cristo era el Hijo de Dios conforme al Antiguo Testamento. ¿Por qué es necesario explicarle a la gente esto? Versículo 4. Y algunos de ellos, ¿qué pasó? Creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. Hermano, ¿por qué es necesario predicar el Evangelio? No contar un testimonio. Porque hay gente cuando predica el Evangelio anda contando testimonio. El testimonio es importante, pero es secundario. Lo que usted tiene que predicarle es que Cristo tenía que morir por los pecados y resucitar para hacernos hijos de Dios. Esa es la centralidad del Evangelio. Todo lo demás no sirve, eso no le va a convertir. Tu testimonio tan bonito no le va a convertir. Lo que le va a convertir es el Evangelio. Que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. Eso le va a convencer al pecador de su pecado. Hermanos, la Biblia dice que el Espíritu Santo se mueve en la palabra de Dios. En Efesios capítulo 1, mírelo ahí bien. Efesios capítulo 1, mírelo ahí, hermano. Efesios 1:13, eso no lo he inventado yo, eso está en la Biblia. Efesios 1:13, dice la Biblia, en él también ustedes, habiendo que oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, ¿cómo puedo creer en él? Solamente oyendo el evangelio de la verdad. Amén. Escuchando el evangelio. Por eso es importante que estemos escuchando la palabra de Dios constantemente. Porque todo lo que pasa en el mundo es deprimente, ¿no? Qué triste, hermano. Violaciones, secuestros, descuartizamientos. Todo es triste, hermano. Pero si usted escucha la palabra de Dios va a tener esperanza. Si usted escucha la palabra de Dios va a tener un sentido de por qué vivir. Amén. Solo la palabra, no mi palabra. Mi palabra se la lleva el viento. La palabra de Dios tiene poder de darnos esperanza. La palabra de Dios tiene poder de darnos una razón para seguir viviendo. La palabra de Dios. Por eso dice, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en él. Hermano, la persona no puede creer en Dios, en Jesús, hasta que no escuche el evangelio.
Por eso el apóstol Pablo dice que es importante la obra misionera. ¿Cuántos creen que es importante la obra misionera? ¿Cuántos creen que es importante entregar una ofrenda misionera? Es importante. Porque dice el apóstol Pablo que la gente no se convierte si es que no escucha el evangelio. Y no puede escuchar el evangelio si es que no hay quien vaya y les predique. En el libro de Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, dice la Biblia en el versículo 5. Mire lo que dice ahí. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Mire lo que dice ahí: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cree con tu corazón y confiesa con tu boca. Dile a la gente que tú eres hijo de Dios. Dile. Hay gente que tiene vergüenza. No, yo me convertí, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero me da vergüenza. Entonces Dios no ha hecho nada por ti. Porque cuando Dios hace algo por ti, tú sientes tanta alegría, tú sientes tanto gozo, que te vas y le dices a otros de Jesús. Pero si tú dices que crees en Dios, crees en Cristo, y no le cuentas a nadie de Jesús, tú no eres hijo de Dios. Por eso dice ahí: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ahora versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hermanos, ¿cómo queremos que la gente se convierta si no hay quien vaya a predicarles? ¿Cómo? Gloria a Dios por los medios de comunicación que tenemos. Por YouTube, por la radio de la iglesia, por internet. Hermano, una bendición grande. De Lima me han escrito: pastor, las 24 horas del día estamos escuchando la radio y nos gozamos con las prédicas, tremendas prédicas de Lima, hermano. De Pisco nos han escrito. Qué tremendo, hermano. La gente está escuchando la palabra de Dios. Está escuchando el evangelio. Hermanos, pero necesitamos gente que vaya. Necesitamos gente que vaya. Por eso vamos a seguir abriendo obras y vamos a hacer que la obra de Dios se extienda y siga adelante. Amén. Por eso, hermano, nuestros diezmos, nuestras ofrendas en la iglesia, ¿para qué son? Para que yo me vaya a Miami a pasar la buena vida, ¿no? Para eso. Para que yo me vaya a andar gastando y derrochando el dinero en la iglesia. Hermano, cuando yo le he dado a alguno de ustedes justificación para que duden de mi integridad? Nunca, hermano. Porque en esta iglesia entregamos informe económico a todos los miembros de la iglesia. Y todos los miembros de la iglesia saben cuánto dinero entra y cuánto dinero sale. Amén. Porque usted sí puede tener su privacidad, ¿verdad? Usted sí puede tener su privacidad. Porque yo a usted no le pregunto cuánto usted gana. Y usted puede estar ganando 2,000, 3,000, 4,000 soles. Y gloria a Dios por usted. Y qué bueno por usted. Pero yo no tengo privacidad. Porque usted sí sabe lo que yo gano. ¿O no? Usted sabe lo que yo gano. Y yo no tengo privacidad. Porque en ese reporte económico aparece mi sueldo. ¿Sí me entiende? En otras palabras, ni un solo sol
que no sea mi sueldo por el trabajo que yo realizo en la iglesia, yo cojo para nada. Para nada. Hermano, hasta el día de hoy he dado muestra de integridad. Y Dios me siga guardando, hermano. Porque eso no es por capacidad humana, eso es por el poder de Dios. Que Dios me siga guardando. Por eso, hermano, el dinero que entra en esta iglesia es para seguir haciendo obras y seguir haciendo obras. Y ahora, este mes vamos a aumentar más a la caja de misiones, hermano. Prácticamente estamos quintuplicando la caja de misiones. ¿Para qué? Para que se sigan abriendo más obras. Para que en Los Aquijes haya una obra. Para que en Pueblo Nuevo haya una iglesia bautista. Para que en Ocucaje haya una iglesia bautista. Para que toda la región Ica escuche la palabra de Dios. Hermano, por eso la Biblia dice, ¿cómo queremos que la gente se convierta si no hay quien le predique? Nosotros tenemos que enviar gente a que predique la palabra de Dios. Nosotros. Por eso dice ahí, mire, versículo 5. Ay, pastor, ya termine. Espérate, ya voy a terminar. ¿Por qué te desesperas? Mire, versículo 17, capítulo 17, libro de Hechos. Mire el versículo 5. Dice, estos son los judíos. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos. Esos ociosos, hermano, dice, hay una frase popular, que la ociosidad es que la madre de todos los vicios. ¿Y sabes lo que dicen esos sinvergüenzas? Sí, pero madre solo hay una. ¡No! La ociosidad trae otros vicios. Por eso, hermano, no puede haber cristiano ocioso. Amén. No puede haber cristiano ocioso. El cristiano trabaja, estudia, pero no debe andar de ocioso. Amén. No, que hay que dejarle ahí. En algún momento hará algo. En algún momento tiene como 83 años y nunca ha trabajado. Nunca ha hecho nada. Ese no es cristiano, eso puede ser lo que sea, pero cristiano no es. Amén. El cristiano trabaja o estudia, o trabaja y estudia, pero hace algo. Porque la ociosidad te corrompe. La vagadería corrompe. Amén. Ahora mire lo que dice. Fueron a buscar esos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón. Jasón era aparentemente familiar del apóstol Pablo. En una de las cartas lo dice. Procuraban sacarlos del pueblo, pero no hallándolos, parece que Pablo y Silas se fueron por otro lugar. Trajeron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero han venido acá, los cuales Jasón ha recibido, y estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey Jesús. ¿Por qué acusaron a los cristianos? ¿Por qué acusaron a los cristianos? Hermano, cuando uno se convierte a Cristo, va a haber oposición. Amén. A veces hay oposición, hermano. Pero hermano, usted no se desaliente, siga adelante. Que la oposición no lo detenga. Usted sirve a Dios y Dios es más grande que toda oposición. Amén. Dios es más grande, hermano. Y Dios es grande y perfecto. Así que la oposición no importa, importa servir a Dios. Y por eso hubo esa oposición. ¿Y de qué acusaban a los cristianos? De dos cosas. De trastornar el mundo y de tener un rey llamado Jesús. Y eso es verdad. Eso es verdad. Nosotros trastornamos el mundo. Ay, ¿por qué, pastor? Porque le decimos a la gente que el andar con dos mujeres, porque le decimos a la gente que la borrachera, porque le decimos a la gente que las cosas del pecado le van a destruir. Lo que al mundo le parece normal, para nosotros es anormal, porque lo dice la palabra de Dios. Así que sí les trastornamos, ¿verdad?
Por eso hay gente que dice, tenemos que parecer nosotros muy normales para el mundo, para evitar que la gente del mundo no quiera convertirse. ¿Tú crees que le vas a parecer normal a la gente del mundo? Sinceramente, ¿le vas a parecer normal? Te estoy hablando, hermano, ¿le vas a parecer normal o no? No le vas a parecer normal, porque tú oras, porque tú lees la Biblia, porque tú en vez de estar el domingo haciendo cualquier otra cosa, vienes a la casa de Dios. O sea, quiero que tú me entiendas que nunca, hagas lo que hagas, nunca le vas a parecer normal a la gente, porque tú amas a Dios. Y te pueden llamar fanático, y te pueden llamar religioso, y te pueden llamar hipócrita. Pero hermano, es que el mundo no entiende la delicia que es estudiar la Biblia, porque el mundo no les ha cambiado. ¿Sí me entiende? El mundo no entiende lo delicioso que es estar en la presencia de Dios. Caminar seguro de que todo me va a ir bien, porque creo que Dios está conmigo. La gente del mundo se acuerda de Dios solo cuando tiene problemas. Nosotros nos acordamos de Dios en necesidad y en bendición. Amén. Por eso, hermano, la gente no necesitamos aparentar ser normales, porque no somos normales, porque nosotros no tenemos dos mujeres. La gente del mundo, para el mundo, eso es normal, ¿sí o no? Para el mundo, usted pregunte a la gente del mundo. Se asombra, ¿qué? Tú no pareces hombre. Si los hombres tienen 2, 3, 4 mujeres, eso es para el mundo, no para los hijos de Dios. Por eso, hermano, la Biblia dice: lo que al mundo le parece normal, para nosotros no es normal. Lo que el mundo le llama bueno es malo, y lo que le llama malo es bueno. ¿Sí o no? Irse a la discoteca, para el mundo, ¿qué es? ¿Bueno o malo? Bueno. ¿Pero qué cosa es? Es malo. ¿Y por qué va a ser malo? Porque hay música del mundo, porque se vende drogas, porque la gente se emborracha. ¿Tú crees que eso es bueno? Entonces, ¿cómo vas a decir que eso es bueno? ¿Sí me entiende, hermano? ¿Venir a la iglesia es bueno o malo? Bueno. ¿Y qué dice la gente? Que eso es malo porque te vuelve loco. O sea, date cuenta el grado de locura al que llega la gente que no cree en Dios. Que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero espera que llegue el evangelio. Espera que llegue la palabra de Dios. Y eso transforma, hermano. Amén. Por eso dice: estos que trastornan el mundo entero también han llegado acá. Y estaban con miedo. ¿Por qué andaban con miedo? Porque el evangelio, cuando llega, cambia. Amén. O sea, tenían miedo de que se abra una iglesia bautista ahí. Tenían miedo que el evangelio llegue, porque si el evangelio llegaba a Tesalónica, se iba a poner una iglesia bautista y iba a empezar un cambio tremendo. Hermano, cuando George Whitefield, un gran predicador del evangelio, comenzó a predicar la palabra de Dios, en el pueblo que predicó, se cerraron los bares, se cerraron los prostíbulos, ya no hubo corrupción, porque el evangelio cambiaba a la gente. ¿Usted cree que los impíos no tienen temor a los cristianos? Si le tienen temor, porque saben que esta palabra cambia. Si le tienen temor, porque saben que esta palabra transforma el corazón. Y por eso andaban con miedo. Estos que trastornan ya vinieron. Ahora nos van a cambiar porque tienen otro rey. Porque para nosotros nuestro rey es César. Claro, ¿cómo no van a seguir a César si César era homosexual, si César era borracho, si César era un sinvergüenza? Ese era el rey de ellos. Pero nuestro rey es Jesús, y Jesús es santo, y nosotros somos santos como es Él. Amén. Tenían miedo. Hermano, yo no sé si para usted, pero para mí Cristo es rey. Y yo vivo para Él. Y Él me gobierna, porque soy yo un siervo de Dios. Usted tiene que servir a Dios también, y usted va a ser un siervo, una sierva de Dios. Tenían razón, porque trastornaban el mundo.
porque transformaban el mundo y porque su rey era Jesús. Mire cómo acaba la historia en el versículo 8. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. ¿Cuál fue la fianza? No nos dice. Tal vez fue una promesa, tal vez fue algo económico, no sabemos. La realidad es que la iglesia de Tesalónica sí sufrió mucha tribulación, sí sufrió mucha persecución, pero fue una iglesia que se mantuvo firme. Hermanos, no importa la tribulación, la persecución en nuestra vida, mantengámonos firmes para el Señor. Amén. Que nos llamen trastornados. Si a Pablo le llamaban trastornado, ¿usted qué cree que nos van a llamar a nosotros? Si a Jesús le llamaban bastardo, ¿a Jesús le llamaron bastardo o no? Le llamaron hijo de fornicación. ¿Usted qué cree que nos van a llamar a nosotros? Si a Jesús lo llamaron loco y su familia lo quiso coger a Jesús porque decía que estaba loco, ¿usted no cree que nos van a llamar locos nosotros? Hermano, no importa la oposición, sirvamos a Dios. Porque la Biblia dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Vamos a orar en esta noche.